¿Qué tal, amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos como cada semana aquí en Radio Nicolaita y a través también de nuestro podcast en las diferentes plataformas digitales vía streaming. Nos acompaña como cada semana nuestro amigo Rodrigo Ortiz con su análisis de la Bolsa de Valores, Economía y Finanzas. Estimado Rodrigo, como siempre es un gusto tenerte en este martes ya, la última emisión del mes de noviembre. Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Estimado Rodrigo, pues la semana pasada fue una semana que finalizó con noticias sumamente pues de alto impacto para los mercados. Platícanos cómo se resintió estas noticias. Sí, mi estimado, esta semana, justo después de haber grabado el programa, de haber transmitido en radio, el mercado se nos volteó, estimado. Fue una noticia ahí impresionante. Veníamos hablando de que el mercado estaba reaccionando bien, venía con subidas cerca de máximos, etcétera, etcétera, pero se nos volteó, estimado. Esto pasó debido a que justo en la semana, a mitad de semana, a final de semana, la Organización Mundial de la Salud declara una nueva variante del coronavirus, la Omicron, y entonces esto le metió pánico al mercado, y sumado al Thanksgiving y al Black Friday, mercados con poca operación en Estados Unidos, pues la operación que hubo simplemente fueron posiciones de venta en espera de ver qué pasa con esta variante, que los estudios que dicen la Organización Mundial de la Salud, si la declara pandemia, si no la declara pandemia, o sea, el qué va a pasar, eso justamente fue lo que le dio pánico al mercado, le dio mucho miedo, como si fuera otra vez, o sea, ahora había mucha seguridad por las vacunas, estimado, y recordemos que justo en la etapa de vacunación salió la variante Delta, pero pues dicen, no, pues está por la vacunación, estás protegido, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, pues sí le metió pánico la variante Delta por los contagios y las muertes que había habido, pero la vacunación estaba ganando terreno. Con esta otra variante que no se sabe qué pasa, dicen, oye, a ver, ya está vacunada la gente y se sigue enfermando y puede estar muriendo, pues va a ser necesario otra vacuna. Y entonces es ahí donde entra el pánico en espera de si va a haber otra vacuna, no va a haber otra vacuna, pues que entran. Y es que sale que esta variante está siendo un poco más resistente a las vacunas. Todavía estamos en espera de ver qué tipo de variante es, porque puede ser una variante muy contagiosa, como pasó en Sudáfrica, y que una vez que Sudáfrica declaró que es esta variante en el país, salen otros países a decir, yo tengo un caso, ya tengo dos, o sea, hay varios, que muy rápidamente se propagó esta variante Omicron. Entonces ese es el miedo, que puede ser altamente contagiable. Sin embargo, estimado, pues como la teoría de los virus es, los virus pues mutan justamente para ser más contagiosos, pero menos letales, porque al final un virus necesita del cuerpo de un ser vivo para poder vivir como tal. Entonces, esperemos que sea este tipo de mutación que sí está siendo más contagioso, pero que su letalidad está disminuyendo, porque si no es así, el pánico en los mercados va a seguir. Que entonces te comentaba que este pánico en los mercados duró a finales de semana, ahora empezando esta semana, pues ya hay un rebote. Después de las caídas tan fuertes que tuvimos la semana pasada a finales, pues ya está rebotando, empieza a regresar la confianza de los inversionistas y demás, y más porque Moderna sale a decir que muy probablemente tendrá una vacuna contra la variante Omicron para el próximo año, a mediados del próximo año. Entonces, todavía esto le da más certeza a los mercados, ya tienen la fórmula de cómo empezar, solo tienen que estar cambiando el virus, o sea, las características. Por eso Moderna está tan seguro, y por este motivo pues los mercados reaccionan positivo, rebotan, pero pues hay que seguir viendo, hay que estar muy atentos qué pasa con esta variante justo en la etapa en el globo que es más fácil que la gente se enferme, se propague un virus por la gran cantidad de convivencia que existe a nivel mundial en esta etapa de celebración, estimado. Entonces, si es una cuestión a considerar para el mercado, si es un miedo como tal. Sí, estimado, creo que pareciera que todos esos buenos pronósticos que existían
sobre el repunte económico, sobre una disipación ya de esos escenarios complicados que llegamos a ver en algunos otros momentos, meses atrás, cuando la vacunación aún estaba avanzando en el mundo. Pareciera que el miedo se apodera nuevamente de los mercados, con muchísima razón. Volvió nuevamente a aparecer una variante como apareció la Delta en India, y que se propagó muy rápido alrededor del mundo, y que, bueno, tuvo las olas que vimos en diferentes países en diferentes momentos, y que ahora viene esta variante que se sabe poco, estimado, una semana apenas que se descubrió. Seguramente ya se ha propagado por muchas partes del mundo. Esto es muy probable, porque ya para que lo hayan descubierto y exista en algunos puntos o se esté detectando en otras partes del mundo, es porque seguramente ya se propagó, como lo hemos visto con otras variantes que se propagaron en su momento. Pero estamos viendo escenarios donde, por ejemplo, Israel, un país que busca siempre la forma de mantener la seguridad de sus ciudadanos en todos los sentidos, y este no es la excepción, cerró sus fronteras 14 días, nadie puede entrar a Israel, hasta que primero ver cómo se desarrolla esta propagación de esta nueva variante. Cerró fronteras como tal, nadie entra más que ciudadanos israelíes, y los ponen en cuarentena. Es un ejemplo de lo que podría verse en algunos otros lugares, donde ya hay restricciones de vuelos de países del sur de África que vayan directamente a Europa o a alguna otra parte del mundo. Pero volvemos a esta misma situación de temor, de restricción, que sin duda alguna a los inversionistas espanta a los mercados, espanta a los gobiernos y espanta a todos, estimado, porque lo cierto es que hay pocos datos de lo que se habla, pero tenemos ya pues con esto ya 2 años, y pareciera que con esta variante ha sido tanta la noticia y el impacto, que muchos hablan que es volver al inicio de la pandemia, a aquellos principios del 2020, en el que todo comenzó, y que pudiera ser algo que pues todavía no se acaba, porque estábamos pensando que con la vacunación esto iba a disiparse. No que la vacunación esté mal, al contrario, la vacunación ayuda, y quien no se ha vacunado debe vacunarse y seguir usando la mascarilla. Pero lo cierto es que, como lo sabemos, los virus mutan y se van transformando. Una vez lo comentaste tú aquí, estimado, el que exista una vacunación acelerada en todo el mundo, no solamente en nuestro país, en todo el mundo, va a evitar que el virus mute en algún momento. Entonces, ese gran llamado que han hecho algunos países de hacer más equilibrado en la repartición de vacunas, creo que se debe reforzar, porque si no van a seguir apareciendo diferentes variantes, y no sabemos cuál pueda llevarnos a un confinamiento total, dependiendo de la letalidad de una variante que pueda aparecer, estimado. Sí, mira, estimado, aquí justo sucedía, antes de que apareciera Omicron, ya habíamos platicado aquí, estimado, de cierto encierro que había estado surgiendo en algunos países de Europa. Entonces, y la gente había salido a protestar. O sea, la gente está cansada del encierro. Yo no creo, estimado, que podamos estar hablando de un regreso a lo que fue inicios del 2020, inicio de la pandemia. No, porque al final ya hay anticuerpos en personas que se han enfermado, ya tienen cierta defensa, las vacunas han ayudado. Entonces no veo el escenario tan pesimista. También hay que recordar, estimado, si revisamos bien a la Organización Mundial de la Salud, ellos publican constantemente variantes que se descubren y que son de cuidado, que hay que estarlas vigilando. Y esa lista sí incluye 10, 12 variantes que van aumentando conforme el virus se va aumentando, o sea, va desplegándose, salen nuevas variantes en diferentes partes del mundo, y la OMS se está vigilando. Una de esas la tuvimos aquí en Sudamérica y platicamos de ella, que era mucho más letal, pero su capacidad de contagio era baja, por eso no se había expandido. Entonces, estimado, creo que por ahí es, ¿no? El que la Organización Mundial de la Salud lo diga, si es de cuidado, si hay que estar pendientes de qué más nos pueden decir de esta variante. Sin embargo, estimado, pues también hay que estar muy pendientes y muy conscientes de que a veces este tipo de noticias
se pueden desplegar así muy, muy dramáticamente, y que a lo mejor cuando la Organización Mundial de la Salud salga y diga, ¿saben qué? No es tan letal, entonces no hay tanto problema. Entonces es algo que puede pasar. No digo que ahorita salgamos y no nos importe, no, solo hay que tener las medidas y en espera de nuevos informes de la Organización Mundial de la Salud. Porque también, estimado, pasó una cosa muy curiosa en el ámbito económico con esta variante. Sudáfrica muy responsablemente sale a hablar y decir, ¿saben qué? Acabo de encontrar esta variante, tengan cuidado. Y eso fue, Sudáfrica la descubre por ahí del 15 de noviembre y sale a decir lo que había encontrado y lo que había sucedido, sale a decirlo, estimado, a las pocos días, 8 días más o menos, 8 o 10 días. ¿Y qué le hizo el mundo, estimado? El mundo le aplaude, le dice bien hecho, qué bueno que hablas con transparencia, qué bueno que lo estás diciendo, para todos cuidarnos, pero no acepta a tus ciudadanos porque pueden estar infectados. Felicidades, qué bueno, pero cierro frontera, cierro comercio contigo. Entonces también dime qué país va a querer decir cuando encuentre una nueva variante, porque le van a cerrar la puerta. Entonces el aplauso a Sudáfrica lo que hace, pero el comercio se le cierra. Entonces, ¿por qué no premiarlo con algo? O decir, ¿sabes qué? Por lo que acabas de hacer, te vamos a ayudar con tantas vacunas a ti directamente, te vamos a ayudar con esto, te vamos a ayudar con el otro, para que sea un incentivo para los países decir lo que están encontrando, porque si no, pues Sudáfrica se pudo haber callado y decir, pues yo no sabía, y pues se esparció, salió de aquí, perdón, no lo identificamos, una disculpa, mundo, porque a esto podemos llegar. Entonces también hay que tener cuidado y ser empáticos con estos países, de ayudarlos cuando hacen esto, porque están siendo transparentes. China fue justo lo que no quiso ser transparente, y vean dónde estamos terminando, con una pandemia que a lo mejor se puede haber controlado o enfrentado de mejor modo si China hubiera dicho que fue lo que realmente pasó. Entonces, por ahí, estimado, pues creo que hay que felicitar a Sudáfrica, pero no hay que cerrar la puerta, hay que ver cómo apoyarlo, porque al final su comercio y su economía pues está en grave riesgo por haber sido tan honesto. Creo que sí, estimado, creo que hablas de algo muy interesante sobre las restricciones que hay contra este país, que bien lo dices tú, fue honesto, fue muy abierto. Creo que el compartir esa información lo más pronto posible también permite a las autoridades a nivel mundial, a los organismos de salud a nivel mundial, tomar acciones y tomar medidas, cosa que yo creo que sucedió con China, muy diferente, que China lo ocultó durante semanas. Incluso se habla de que China ya lo sabía desde finales de noviembre del 2019 y China empieza a notificar, o más bien la prensa comienza a divulgarlo, porque al final fue la prensa y después China tuvo que notificarlo a la Organización Mundial de la Salud sobre un extraño caso de coronavirus que se estaban dando en China. China, al ser un país comunista y sumamente pues con restricciones a la información y con un control férreo en la información, pues seguramente es un poco culpable tal vez o no de la forma en cómo se propagó el virus en su momento. Pero bueno, hablando sobre Sudáfrica y sobre cómo pues avisó al mundo, creo que es una nueva forma en cómo se debe existir estas políticas de restricción, estimado, porque si bien es cierto, los países toman medidas para poder evitar una propagación del virus, que creo que ya no es ya no es inevitable, estimado. Creo que al final de cuentas va a suceder. La economía es la que se ve dañada, es la primera que se ve lastimada. En el caso de Sudáfrica, pues bueno, el que existan restricciones para que sus vuelos puedan llegar al continente europeo y que puedan llegar a otros países, creo que lastima mucho a la economía. En un momento donde lo hemos dicho aquí, creo que es muy, muy difícil que cualquier economía de cualquier país pueda resistir restricciones, cierres y parálisis de la economía. Ninguna, ni la mayor potencia económica va a resistir volver a cerrar. Y de por sí estamos viendo las complicaciones de querer ayudar a los ciudadanos, como fue en Estados Unidos, regalándoles dinero. Estamos viendo una inflación que no para. Ahora imaginar volver a cerrar,
volver a tener restricciones es muy complicado. Tal vez los cuidados no deberían, más bien deberían de continuar, no deberían de desaparecer, el cuidado personal, el usar la mascarilla. En algunos países de Europa ya se habían olvidado de esto, ya estaban tomando muy a la ligera el no usar la mascarilla, y ahí estamos viendo brotes inmensos en Alemania, por ejemplo, donde incluso hay hasta aviones hospitales en los que los han habilitado para que puedan solventar la necesidad de hospitalizaciones. Entonces, creo que más que políticas de restricción, como bien lo dices tú, actuar de manera fraternal con países que están, pues, de cierta manera informando al mundo de lo que han descubierto. Creo que no es poca cosa el que adviertan al mundo de que hay una nueva variante de este virus, para que se tomen medidas, pero castigarlos, porque al final es eso, un castigo, restringir la movilidad de sus ciudadanos, restringir la movilidad incluso hacia otros países cercanos, porque inclusive hay restricciones de vuelos de países vecinos de Sudáfrica. Entonces, esto se vuelve una cadena de restricciones que al final de cuentas afecta a la economía, estimado, lo queramos o no. Así es, estimado, lo dicen muy claro. Otro encierro, yo creo que ya la gente no lo va a poder soportar realmente, la economía, más que la gente, la economía. Creo que eso es lo primordial en ese sentido, pues de mantenerla a flote, seguir imprimiendo dinero, la inflación y demás. Entonces sí, premiar, dar un espaldarazo a Sudáfrica de, ¿sabes qué? Ok, tengo que cerrar la frontera por cuidar a mi gente, pero lo que sea, te vamos a dar vacunas, te mandamos médicos, te mandamos medicamentos, ¿qué necesitas para, si aunque te cerremos, qué hacer, ¿no? Para hacer que esta información pues se divulgue y siga, estimado. Y justo hablando de la inflación, estimado, pasó un tema muy importante en nuestro país. Ya lo habíamos hablado, la gran inflación que nos pegó la semana pasada, 7.06%, estimado. Un dato impresionante, pero que se formó, estimado, una tormenta imperfecta sobre el peso. O sea, viene el dato de la inflación, después el presidente Andrés Manuel López Obrador de México publica que iba a nombrar a Victoria Rodríguez Ceja como la nueva gobernadora del Banco de México, ahora que saliera Díaz de León, que sabemos que no es del agrado del presidente, eso está muy claro, pero ya se sabía, o se había dicho que Arturo Herrera era el que iba a ir al Banco de México, y los mercados les había gustado esa decisión, confiaban en Herrera, también confían en Herrera cuando entró a Hacienda, y el mercado confía en Herrera cuando da esa noticia Andrés Manuel, pero sin ser oficial. Yo ahora lo oficializo, estimado, y los mercados se voltean, y entonces se viene Omicron, se viene el dato de la inflación, y se viene una gobernadora del Banco de México que el mercado no quiere por falta de experiencia, y hizo que nuestro tipo de cambio, estimado, de estar oscilando debajo de los 21 pesos por dólar, andar entre los 20.80, 20.90, se disparara hasta los 21.90, estimado, un peso. Se ha estado estabilizando sobre los 21.70, pero esto viene por esos tres factores, pero uno de los principales fue el del nombramiento de esta gobernadora, estimado. Entonces realmente es un problema de instituciones en México, lo hemos dicho, hay que darle certeza a los inversionistas. Si todos los inversionistas ya les habéis dicho que iba Herrera, ¿por qué no dejarlo? O sea, ¿qué pasó con Herrera? Y entonces, estimado, pues hay que estar muy pendientes ahora del tipo de cambio, porque se ha estado disparando, y hay que ver qué otras decisiones o qué otros factores pasan para ver qué dirección toma, pero se está formando una tormenta peligrosa sobre el tipo del cambio por tanta mala noticia, estimado. Sí, creo que esta noticia que fue sorpresiva, porque Arturo Herrera ya estaba, pues de cierta forma, palabrado para que fuera el próximo gobernador del Banco de México. Bueno, como una postulación, pero fue muy bien recibido en los mercados cuando se dio esa noticia. El que se descarte que él sea y se busque a otra persona, se proponga a otra persona, literalmente mueve mucho al mercado. Comienza esta desconfianza. No sabemos cuál sea el motivo real, porque a ciencia cierta esto puede ser hasta un asunto político más que un asunto de estrategia para mantener pues de cierta certidumbre a los mercados. Creo que es una situación política en la que se toma esa decisión,
y pues le pega el tipo de cambio, estimado. Creo que el que exista un gobernador del Banco de México que pueda tener la capacidad para llevar una política monetaria que pueda ser pues lo más acorde a lo que los inversionistas esperan, a que los mercados esperan, pues mantiene la tranquilidad. Pero si se cambia a una persona, porque fue repentino, que no se conoce, no se tiene esa confianza en el mercado, no sabemos cuáles vayan a ser esas políticas monetarias, es un foco rojo, como bien lo dices tú. Se puede formar una tormenta perfecta por malas noticias. Suficiente tenemos con el coronavirus, con el tema de la inflación que sigue imparable, y ahora con un problema con las decisiones de política monetaria en México. Puede ser una combinación muy, muy peligrosa, estimado, de noticias que afecten directamente al país. Esa es una de ellas. Esperemos que no haya otra. Creo que hasta ahora no, pero híjole, creo que Arturo era un buen prospecto, estimado. Creo que era un buen prospecto. Por desgracia lo cambian, pero pues bueno, así es la política y desgraciadamente así es como se ha manejado en nuestro país. Así es, estimado, lo dices muy claro. Yo creo que fue un tema personal, siento que va por ahí. Solo Andrés Manuel sabe por qué está haciendo esto, pero puede venirse un golpe muy fuerte para el tipo de cambio, y sobre todo en estos tiempos de pandemia, estimado, que cuando el tipo de cambio subía como está subiendo ahorita, eso motivaba a los turistas extranjeros a venir a México porque el dinero les rendía más, les recibían más pesos por dólar. Pero ahora, estimado, pues que el turismo está parado, o sea, antes le veías el lado positivo a este tipo de noticias de esa forma. Dices, bueno, vamos a fortalecer el sector turismo, pero ahora, estimado, que el turismo está parado, híjoles, no sé qué buena noticia podamos sacar de que este tipo de cambio está subiendo. O sea, algo que nos ayudaba anteriormente, pues ahorita por la situación actual no es así. Entonces es de cuidado, estimado. Así es, estimado. Son noticias interesantes y pues también de cierta forma que en combinación puede ser algo que lleve a un escenario complicado en este fin de año y principios del 2022. Y tocando un poco, estimado, el criptomercado, también se vio golpeado el viernes con la noticia de la variante nueva de coronavirus, pero me llama mucho la atención este comportamiento que pareciera que es similar al de los mercados de valor, al mercado de valores, cuando estábamos viendo que el Bitcoin y que algunas criptodivisas estaban sin un poco de refugio, pero pareciera que están en la misma sintonía, algo que llama la atención, estimado, y que es un patrón que ya lo estamos comenzando a detectar más claramente. Sí, estimado, creo que al final fue una toma de utilidades esta baja en el criptomercado. Lo hemos hablado, los resultados han sido impresionantes, muy, muy positivos para el criptomercado. Entonces una pequeña baja no afecta en gran medida porque consigue con muy buenas utilidades. Esa es la realidad, estimado. Entonces creo que fue eso. Hubo pánico por la variante en todos los mercados y pues se tomó utilidades. Creo que eso es lo que realmente pasó. Igual los vamos a estar informando, pero no hay una noticia que nos pueda decir con certeza qué es lo que está pasando. Por eso yo creo que hubo una toma de utilidades, justamente esperar bajar el precio y comprar un poco más barato. Así es, estimado. Creo que es una buena oportunidad. Aún con lo que se tiene y con los precios que hay, pues se tienen precios que son atractivos, si lo podemos llamar así. El precio del Bitcoin está todavía debajo de los $60,000. Hay pronósticos buenos hacia el futuro sobre este activo. Podríamos esperar a que ello suceda. También hemos visto que las criptomonedas que van relacionadas al metaverso, pues se dispararon, estimado. También es un dato interesante. Decentraland, por ejemplo, que es una empresa de tecnología de realidad virtual, que subió pues, su precio de manera exponencial, estimado, en el último mes, después del anuncio de Facebook
y este metaverso que pretende crear en su plataforma, pues pareciera que está siendo bien recibido. Y es un mercado, estimado, que seguramente vamos a ver en un futuro no muy lejano, cuando empiece a haber negocios o las marcas empiecen a llegar al metaverso, comiencen a vender en el metaverso, y seguramente el criptomercado será protagonista de estos intercambios que existan en un universo virtual. Sí, estimado, creo que ahí se puede fortalecer. A mí, muy sinceramente, esto del metaverso me genera cierto ruido, estimado, porque en mi cabeza no cabe la idea de pagar grandes cantidades de dinero por tierra virtual, estimado. O sea, eso me da mucho miedo. En el momento en que decidamos comprar tierra virtual en el metaverso, en vez de tierra física en donde vivir, eso me genera mucho ruido. Entonces, no sé esto del metaverso, qué tanto vaya a funcionar realmente. Yo sé que las proyecciones son interesantes y muy padre, pero sigo con mis reservas por este modo de en qué momento vamos a decidir dejar de vivir la realidad por vivir la realidad que queremos vivir en un metaverso, estimado. Entonces, me genera mucho conflicto. No, realmente no lo sé. He estado pensando eso, cómo va a funcionar, pero de que hay mucho interés por las marcas, es cierto, lo puedo entender, es publicidad al final, estás presente, pero que las personas decidan hacer este tipo de, ahora compro en físico y no en digital y no en físico, me genera un conflicto muy grande, estimado. Así es, estimado, vamos a ver un futuro cercano con este tipo de noticias o de situaciones. Ya veremos cómo se van desenvolviendo. Seguramente lo iremos viendo en próximos meses, próximos años. Este tipo de noticias se van a volver sumamente comunes, estimado. Pues llegamos a la parte final, estimado. ¿Algo más que quieras agregar? Nomás, estimado, si tienen oportunidad, el día jueves voy a dar una charla con el Colmo Universitario. Ahí búsquenlos en Facebook, Colmo Universitario, para que les pasen los datos. Y ahí quien quiera, vamos a estar hablando de criptomonedas. Todos bienvenidos, todos invitados, con muchísimo gusto, estimados. Y precisamente hablando de este tema, estimado, entonces próximo jueves a las 2 de la tarde, a través de este capítulo universitario de COMLA, del Colegio de Licenciados en Administración, el Colegio Michoacano de Licenciados en Administración. Por ahí vas a estar el próximo jueves. Mi estimado Rodrigo, te agradezco que hayas estado con nosotros hoy en radio y nos escuchamos la próxima semana, ya la primera semana de diciembre. Muchas gracias por la invitación, estimado. Un gusto poder estar aquí. Muchas gracias. Pues bueno, de esta forma llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Lo invitamos a que nos siga a través de redes sociales. Búsquenos como Encuentro de Negocios. Y el podcast, puede encontrar todos y todos los episodios de Encuentro de Negocios a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, en Deezer y en TuneIn. En todas las plataformas de música vía streaming puede encontrar el podcast de Encuentro de Negocios. Yo soy Brian Ramírez. Nos escuchamos la próxima semana aquí a través del 104.3 de FM. Y recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.